este computador. Ahí está. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver tienen que empezar un poquito antes, el tema de lo contemporáneo, reflexionar sobre el presente, todo esto en relación a la arquitectura, que tiene que ver con lo que vino después de la modernidad, ¿ya? En esta clase ustedes ya deberían tener más o menos claro de qué se trató la arquitectura moderna, por lo tanto ya pueden hacer unas reflexiones más completas a partir de lo que pasó después de que terminó la arquitectura moderna. Inmediatamente después de la modernidad, bueno, no inmediatamente, pero justo después aparece lo que se denomina la posmodernidad, ¿ya? Que es mucho de lo que vamos a ver en la clase de hoy día. La posmodernidad nace más o menos en la década de los 60 y en el fondo se trata más o menos de cuestionar los preceptos que había creado la modernidad y en particular que se había creado la arquitectura moderna, ¿ya? Que había creado la arquitectura moderna. Toda esta racionalidad, toda esta lógica empírica de Le Corbusier, por ejemplo, las 5 reglas que yo les había, las 5 reglas o 5 principios de la arquitectura, de cómo tenía que ser la arquitectura según Le Corbusier, era como una manera de profundizar teóricamente y sintetizar, elementarizar de alguna manera, que era lo base que tenía que ser la arquitectura, ¿ya? Era como una razones universales, ¿ya? Era como, así tiene que ser la arquitectura en todos lados, esta es la verdad de la arquitectura, ¿ya? Entonces, si es que en la modernidad, en la mayoría de la disciplina, existía lo que se denominaba los metarrelatos, que eran como las grandes verdades del cine, o sea, del cine, de la arquitectura, del arte y de todo. Estaba pensando en algo del cine. En la posmodernidad y posteriormente en lo contemporáneo, lo que empieza a verse de una manera positiva es más bien no las verdades universales, sino que la diversidad y el pluralismo respecto a lo que podían ser consideradas las verdades. O sea, si antes había una verdad para todos en la modernidad, después en la posmodernidad se dieron cuenta que eran más importantes las verdades que teníamos cada uno como persona. Se dieron cuenta que la modernidad no funcionaba porque se intentaba imponer una forma de pensar y por lo tanto, por lo demás una forma de hacer arquitectura en todos los lugares de la cultura occidental o todos los lugares del mundo, y eso les pasó la cuenta porque obviamente la forma de hacer arquitectura en Estados Unidos no iba a ser la misma que en África, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque habían culturas diferentes, porque las sociedades de cada lugar eran diferentes, entonces no podía primar una idea, no podían exigirles y obligar a hacer una forma de arquitectura hegemónica en todos los lugares, porque cada lugar era diferente, ¿ya? Entonces, si antes había como una verdad, ahora en la posmodernidad lo que hay muchas verdades. ¿Sí? Si hay una verdad por cada persona finalmente, ¿ya? Cada persona es diferente y cada persona puede pensar de manera individual la forma en que a esa persona le acomode hacer arquitectura, ¿ya? Siempre cuando esté bien argumentado y, y que sean finalmente aportes para la disciplina. Entonces se pone en valor el pluralismo y la diversidad. Fracasan los metarrelatos, que para el que no entiende muy bien, es importante que entienda lo que es el metarrelato, que son como las grandes verdades que se imponían con la modernidad. Todavía existen metarrelatos, yo creo, como por ejemplo el catolicismo, ¿ya? Es una verdad que no, es una nube que está encima de muchos países a lo largo del mundo, y una verdad que trata de imponerse como, como certera, como algo cierto, como una suerte de verdad, ¿ya? Que es única y puede funcionar a lo largo a lo largo de los países del mundo, ¿ya? Eso puede ser un metarrelato, el capitalismo también, son como estos grandes temas, ¿ya? Que son englobadores y son homogeneizadores, ¿ya? Eh, pero en la arquitectura el metarrelato era, en ese momento, entre comillas, la arquitectura moderna, porque definía una sola forma de hacer arquitectura, y eso, como le digo, les pasó la cuenta y cambió.
Entonces, en la posmodernidad se empieza a cuestionar la racionalidad, la objetividad y la universalidad, que eran elementos propios de la arquitectura moderna, sobre todo la racionalidad. En arquitectura particularmente, en la posmodernidad se recupera el adorno y se recupera la mirada histórica que la modernidad había rechazado, entendiendo el adorno y la historia como elementos súper importantes para las diferentes culturas. Cada cultura tiene su forma de apreciación estética diferente, y cada cultura en el fondo sabe que es bonito y sabe que es feo, y por lo tanto tiene sus propias concepciones como lo que es un adorno. Entonces esas cosas vuelven. Si la arquitectura moderna se olvidó del contexto y del lugar, de la importancia del lugar, los porque decían que podía haber una arquitectura igual en todos lados, la posmodernidad trae de vuelta la mirada del lugar y el contexto, entendiendo lo que es entendiendo el lugar como un elemento súper importante que está definido por la cultura, está definiendo formas de habitar propias de ese lugar, y en ese caso la arquitectura también tiene que reconocer cómo se habita ese lugar em, para poder aparecer en esos diferentes lugares. La arquitectura obviamente no va a ser la misma si es que, como le decían antes, si es que está en África o si está en Estados Unidos. Entonces, el, el- el re- eh, el relevar el lugar es una característica para la arquitectura, eh, que se, que se empieza como a volver a resignificar durante la posmodernidad. Los posmodernos también entendían la modernidad como un estilo más, ¿ya? Si bien los modernos decían que la arquitectura moderna era como una arquitectura que ya no dependía de un estilo, que era para la posteridad, para siempre, los postmodernos entendieron que eso, hacer cajas blancas, puristas y elevadas del suelo, también lo podía reducir a simplemente que era un estilo más de la historia. Eh, También encontraron que la modernidad, o más bien la arquitectura moderna, era estos lindos edificios puristas, geométricos, eran un poco propios de las discusiones formales de las élites de los países, de los diferentes países, sobre todo en el occidente, independiente que los modernos igual se preocupaban de cómo era el problema habitacional, pero finalmente había muchas personas que opinaran que este cubo puro de vidrio, como lo hacía Miss Van der Rohe, se ponía en el paisaje y hacía el paisaje entrar a la casa. Todos esos elementos eran como preocupaciones que no eran preocupaciones como de los bajos estratos sociales, sino que era un problema de diseño que pertenecía solamente a una élite. Y por lo demás, entendieron también que la funcionalidad, y este precepto, la forma sigue la función, era muy limitante para la arquitectura, y si siempre íbamos a estar mirando la función para decir cómo tenía que ser la forma, como que dejaba muy poco para la experimentación arquitectónica, ¿ya? Era como, pucha, no se puede hacer más si es que esto es la verdad de la arquitectura, si es que esa es la verdad, la forma sigue la función, es poco lo que se puede hacer, y por lo demás vamos a terminar haciendo toda arquitectura blanca, súper racional, súper funcional, que no son cosas malas, pero es eh, básicamente para las personas que lo criticaban en ese momento era algo aburrido. Ya hacer arquitectura de esa manera, blanca, muy geométrica, muy racional, era una manera aburrida de hacer arquitectura. Bueno, los primeros síntomas que empezaron como en la década de los 50, de que ya la arquitectura moderna ya no iba más, fue cuando el mismo Le Corbusier empieza a hacer experimentaciones formales, eh, bien particulares, que tenían que ver básicamente con la plástica, como con la forma, ¿ya? En un momento en los 50, donde ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya se innova en nuevas tecnologías, empiezan a ocupar también nuevos materiales, hay nuevas soluciones constructivas, nuevas soluciones estructurales, y por lo tanto, si habían todas esas soluciones, em, ¿por qué no por qué no pensar nuevamente que la arquitectura podía cambiar de acuerdo a estas nuevas soluciones?
Em, entonces empieza Le Corbusier y es a la izquierda con la capilla de Rothschild, hacer esta arquitectura mucho más sinuosa, con una referencia clara, que era como una referencia como a una concha de mar, según lo que mostraba en sus dibujos, era como una concha hacia arriba. Em, y a la derecha la ópera de Sydney, que esto seguramente todos la conocen, está en ese imaginario colectivo que tenemos todos, de Hudson, que que empezó a construirse en los años 50. Y obviamente para algunos igual tiene como algo de arquitectura moderna, ya que, claro, es como esta forma como blanca, ya que es sin una sobrecarga, ¿ya? Pero tiene una plástica de alguna manera igual compleja. Por lo demás también usa como una referencia que según el arquitecto hablaba sobre las olas que eran propias de este país en Australia. Y hablaba también como de una experimentación en función de mitades de naranja, o un tema como sobre las frutas, me acuerdo que hablaba leí por ahí en uno de sus libros. Entonces empezaron los arquitectos ya en este momento, en los años 50, todavía no se establece el postmodernismo ya, pero los primeros síntomas fueron esto, donde ya las personas empezaron arquitectos, a, a experimentar con la forma y ocupar referencias que no pertenecían al mundo de la arquitectura, como eran las olas, por ejemplo, o como era una concha en el caso de Corbusier. Em, claro, búsqueda de inspiraciones en la naturaleza y en diversas metáforas. Eh, por lo demás, la arquitectura que está en estos momentos, en estos primeros síntomas de los años 50, de que se iba a acabar la arquitectura moderna como se conocía, tal y como se conocía, em, no renegaba de la modernidad, por algo a esto se le denominaba arquitectura tardomoderna, ¿ya? No renegaba de la modernidad todavía. Para muchos esto sigue siendo como arquitectura moderna, ojo con eso, independiente de estas experimentaciones formales, sigue siendo arquitectura moderna. Si ven también ahí la fachada de la izquierda de la capilla de Rothschild, esa fachada con ventanas pequeñas y ventanas grandes, esa lo usaron la arquitecta que diseñó la Municipalidad de Valdivia. Si se acuerdan de la fachada que queda en el sur, si no me equivoco, la que está cerca de ese supermercado, tiene una plástica muy parecida. Yo creo que es una referencia directa que me parece, bueno, está bien. Y, la, y, el, y, el, y la municipalidad se hizo como a principios de los 60. ¿Ya? Entonces, a lo que voy con todo esto, todos estos elementos fueron como los primeros síntomas de la que ya se estaba cuestionando de sobremanera los preceptos básicos de la modernidad, y empezaron los arquitectos a experimentar eh, con forma y plástica mucho más interesante y mucho más, para muchos de ese tiempo, como lo catalogaban, mucho más entretenido. ¿Ya? Lo mismo se puede entender en esta misma periodo como el tardo moderno, la obra de Louis Kahn, un muy interesante arquitecto que deberían verlo los que les interesa, eh, y su obra maestra, la Asamblea Nacional de Dhaka, donde empieza es una forma súper rígida, súper pesada, súper estereotómica y con referencia a la historia, como son estas figuras geométricas que, según contaba Louis Kahn, obedecían a ciertos como símbolos de la cultura islámica, si no me equivoco, y que él esa cultura islámica la agregaba o era un insumo que podía informar y podía ayudar al diseño de su edificio. Entonces ya no era como los arquitectos típicos de la modernidad que renegaban la historia tajantemente, sino que en este periodo ya nuevamente empezaron a entender que la historia es importante y la cultura del lugar era también importante, y por eso empezaron a sumar símbolos de este tipo que eran propios de la cultura de ese lugar
específicamente la religión. Y por otro lado está el edificio de Manantiales de Félix Candela. Todavía es como siguen siendo, si se fijan, uno ve en la actualidad edificios mucho más complejos que estos, ¿ya? Y en ese sentido todavía tenían esa virtud de lo elemental, ¿ya? Como este edificio acá, igual en planta era un círculo y con estas naves apuntando a diferentes lados. Ese es un esquema súper básico, ¿ya? Por eso es que para muchos de esto, insisto, todavía sigue siendo arquitectura moderna. Pero si uno la compara con la arquitectura moderna de 30 años antes, obviamente la arquitectura de 30 años antes era muy cartesiana, era muy, eh, eran ángulos rectos, ya eran cajas, cubos, paralelepípedos, que no tenía esa condición como de experimentación formal, sino que tenía que funcionar la cuestión, tenía que ser lo más económico y que funcionara. En cambio acá en este periodo empezaron como les he estado diciendo, a experimentar, y este edificio de acá, claro, habían aparecido nuevas tecnologías, como ahí les pongo, nuevas cubiertas nervadas, retículas y tensados que permitían hacer estas nuevas formas. Entonces los arquitectos empezaron a aprovecharlo y se dieron cuenta que podían hacer hartas cosas interesantes con ello, pero no así, eh, tampoco era una locura de experimentación, sino que seguía siendo bastante, de alguna manera, bastante racional. Como me imagino ese esquema de la planta en estrella, es súper súper elemental también. Tal cual como estos cilindros, ¿ya? Que también son como sólidos platónicos al final, ¿ya? Son como, todavía están apegados como a un cierto tipo de racionalidad, ¿ya? No como ahora que ya las complejidades en la forma de la arquitectura han avanzado de una manera inimaginable, ¿ya? Em, bueno, entonces, si es que los primeros síntomas fueron estas últimas arquitecturas que aparecieron en el año 50, cuando llega los 60, queda como más o menos en la embarra, ¿ya? Como los 60, a mí me hubiera encantado vivir en los años 60 porque pasaron muchas cosas increíbles, todo se revolucionó. em, por un lado están, no sé, partiendo de que había pasado la Segunda Guerra Mundial, entonces la tecnología en el mundo empezó desde ese momento como a empezar a avanzar progresivamente hasta lo que existe hoy en día, que está todo tecnologizado. En esos momentos fueron las primeras veces que se empezó a hablar de informática, ¿ya? El mundo empezó a mirar hacia un lado por primera vez que era bastante interesante, que era este mundo de la tecnología, y las tecnologías empezaron a ayudar llegó hasta las mismas casas, como por ejemplo para tener, en ese momento empezaron a ver televisión, imagínense, en la televisión vieron cosas tan increíbles para una persona de ese tiempo como lo fue que el ser humano haya llegado a la luna, ¿ya? El año 69, si no me equivoco, el hombre llega a la luna y es como casi una película de ciencia ficción. Yo me imagino haber estado en esos años con pocos años de haber tenido electricidad y haber visto que una persona está pisando otro planeta. O sea, era una locura. Imagínense cómo estaba la mente de las personas en ese tiempo, con todas las cosas que estaba haciendo el humano occidental. Por otro lado, empezaron a haber los movimientos hippie, se empezó a consolidar empezó, más bien dicho, la Guerra Fría, todos estos movimientos sobre los derechos civiles en todo el mundo empezaron a establecerse, las luchas raciales, como lo vemos ahí en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Empieza a establecerse también las primeras olas literarias de feminismo, las primeras veces que se empezó a hablar sobre anticonceptivos. em, como le comentaba, el movimiento hippie, esta condición también de, del movimiento medioambiental nace en los 60, cuando empezaron a decir, oye, es como, ¿a dónde estamos contaminando? Estamos dándole como caja a un planeta que quizás tenga sus límites, ¿ya? La primera vez que se empezó a tomar esta conciencia ecológica fue
en los 60, em, sobre todo en la imagen que ven a la derecha, en el World Earth Catalog, que era un catálogo que se suponía que era como ayudaba a llevar una vida sustentable, sostenible, ligada al reciclaje, ya ligada como a ocupar elementos viejos en otras cosas, como daba mucha idea. Era un catálogo súper interesante que se estableció en la década de los 60. Como le decía, claro, también el hombre llegó a la luna. El mayo del 68 en Francia, donde un grupo de estudiantes empiezan a alegar por nuevas formas de enseñanza, por nuevas formas de subvenciones, por nuevas formas, incluso más allá, como ¿no? un nuevo sistema social, crítica a la comunicación de masas, crítica al sistema de consumo. eh, Se sumaron todo el movimiento obrero, se sumó a, esta, a este movimiento universitario, y finalmente lo que lograron fue destituir al presidente, lo cambiaron, y todo esto fue porque personas en ese tiempo estaban en descontento con una sociedad que todavía estaba en ese momento. Estaban viendo cómo todo estaba avanzando, estaba progresando, la tecnología y todo, y de repente tú veías tu autoridad en los años 60 y todavía eran gallos que pensaban como los arquitectos modernos, pensaban como gallos de 40 años atrás. Entonces, fue una década bien crítica en ese sentido. Em, por otro lado, estaba en la revolución de las artes también, aparecieron, no sé, bueno, en la música aparecieron los Beatles, ¿ya? Gallos que gritaban con el micrófono, era una cuestión así como súper extraña. En el cine empezaron a aparecer también los primeros desnudos, leía por ahí, eh, cosas súper revolucionarias. Y todo esto igual hay que entender un elemento súper importante, que es que em, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Todos los soldados que lucharon, bueno, se perdió casi un tercio de las personas en Europa, algo así. Había una estadística así que era aberrante, las vidas que costó esa guerra fueron increíbles, así como un tercio o algo así. Entonces, cuando todos los soldados volvieron a sus casas, hubo lo que se denominó una explosión de natalidad, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que los soldados volvieron a sus casas y empezaron a tener hijos, ¿ya? De una manera como nunca antes lo habían visto en los últimos 100, 200 años, quizás más. Entonces, todos esos niños que posguerra, los baby boomers, en los años 60, eh, ya eran cabros de, no sé, que eran adolescentes, ¿ya? Entonces, nacieron después de esta explosión de natalidad cuando se acabó la guerra, y ya eran adolescentes de 15 años, y vieron un mundo que todavía estaba revolucionado por todos lados, y que todavía las personas que estaban mandando, las autoridades, eran personas que pertenecían más bien a un periodo preguerra que un periodo posguerra, ya tenían otra mentalidad. Esa mentalidad como del ahorro, ¿ya? Que era una mentalidad que era propia de sus papás, y ellos ya no lo tenían porque ya no había por qué andar guardando cosas ni ahorrando, porque no iba a pasar nada en el mundo. En cambio, los papás de estos cabros estaban pensando permanentemente que podía haber una guerra más, ¿ya? O la guerra que hubo pudo haber eventualmente empeorado. Entonces, había un resguardo, había como, ya claro, así como, ¿quién se así como escondido? En la sociedad. Esa condición está como involucrada muy, muy profundamente, esa condición en la personalidad en esa sociedad de ese momento. Entonces llegan los cabros, tienen 15 años, tienen 20 años, y ya no están de acuerdo con esa forma de pensar. Pues. Entonces por eso ocurren todas estas cosas. Estos cabros se rebelan y empiezan a ver todos estos movimientos, hasta el movimiento no me acuerdo cómo esto del movimiento de las drogas, la liberación de las drogas, algo así. Era como que empezaron a validar el uso de drogas, sobre todo en los movimientos hippie, el LSD. Ellos no lo encontraron algo malo. Eh, entonces, realmente los 60 fue como un periodo de tiempo que marca un antes y un después respecto a
todas las disciplinas, sobre todo para mí en la disciplina del arte, y obviamente la arquitectura fue algo que lo impactó de una manera bastante particular, tanto así que generó una plataforma social para que apareciera la arquitectura postmoderna, ¿ya? Entonces, estamos en los 60, está una efervescencia en la juventud, están rebelándose contra autoridad, y ese pensamiento eh, de preguerra, pensamiento de los años 30, ¿ya? Donde las autoridades tenían ese pensamiento y los cabros querían ir más allá al final. Tenían muchas ideas y el progreso se veía infinito en ese tiempo. Entonces, naturalmente, eh, empezaron a haber grupos de cabros recién salidos de arquitectura, todo el mundo, que empezaron a hacer propuestas utópicas de cómo iban a ser las ciudades del futuro, ¿ya? Eran propuestas irónicas, eran propuestas que solamente eran gráficas, ¿ya? O sea, propuestas de arquitectura o de posibles ciudades que finalmente nunca se construyeron. Obviamente un cabro de 20 años no tiene eh, todos los contactos como para llegar a construir una idea muy loca. Yo se los digo ahora que tengo 29 años y ya me han dejado construir, puta, un par de cosas con medias locas, ya, pero el mundo no, el mercado no acepta cualquier ocurrencia que se le ocurra a un arquitecto joven. Por lo mismo, en ese tiempo, imagínense quién iba a pescar la idea de construir ciudades así. Esta propuesta particularmente fue una de las vanguardias radicales de los 60, que se llamó Archigram, donde fue parte del gran arquitecto contemporáneo Ring Koolhaas. Se dio en Inglaterra, y la mayoría de los cabros de ahí habían salido de una otra tremenda universidad de Inglaterra, que era la Architectural Association. Y entonces empezaron a pensar que con toda la tecnología que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial, y con todo el progreso económico, probablemente las ciudades iban a tomar otro rumbo, iban a convertirse en otras cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas? Ellos proponían las walking cities, ¿ya? Que eran como grandes infraestructuras caminantes que avanzaban en desierto, avanzaban en bosque, avanzaban incluso en el agua, y se establecían donde tenían las condiciones necesarias para establecerse. Cada una de estas células que estaban aquí eran habitaciones. Estas walking cities tenían servicios adentro. Si las walking cities eh, formaban walking metropolis, ¿ya? Era un proyecto súper interesante, y así como este, crearon como 5 tipos o 7 tipos de ciudades diferentes, donde todos eh, eran como propuestas de cómo iba a ser el futuro soñado, y a la vez criticaban el modernismo. ¿Cuál era la crítica al modernismo que estaba en esta ciudad que estaba creando Archigram? Era esa condición lo enraizado que tenía, esa condición de enraizamiento que tenía la arquitectura moderna. Eso de, ya, es una crítica a los planes de urbanismo que tenían los modernos, que eran un urbanismo que se quedaba ahí y era así para siempre, ¿ya? Un edificio acá, un hospital acá, una hilera de casa acá, y esta es la solución. En cambio, los cabros de este tiempo, de Archicad, pensaban que eso iba a cambiar en algún momento, que la tecnología que estaba apareciendo en el mundo iba a lograr que las ciudades en general se rompiera esa raíz que tenía con el suelo y empezaron a ser ciudades ambulantes, ¿ya? Era súper súper interesante. Eh, esto, además, eran grandes volúmenes que tenían inteligencia propia. Por otro lado estaban el grupo Utopía, un grupo de Francia, de Youngman, en el año 1967, y toda esta cuestión era una crítica como a esa condición como del hormigón armado, el material cúlmine de los arquitectos modernos, que era un material así como que podía hacerlo todo, y era pesado, rígido, inamovible, ¿ya? En cambio, estos personajes del grupo Utopía de Francia
intentan hacer una crítica a esa mirada nuevamente bien enraizada, bien estable de la arquitectura como lo veían los modernos, y crean lo que ellos denominaban la arquitectura neumática, ¿ya? Que eran como una estructura que, liviana, ¿ya? Que se podían mover de un lugar a otro, eh, que en vez de hormigón tenían aire, eran en fondo, eh, eran cuerpos inflados lo que rodeaba esta arquitectura, y por lo demás se alejaban de esta discusión que para ellos era elitista de cómo es la forma pura, cómo tiene que ser esa forma geométrica cuadrada, blanca, como la Ville Savoie de Le Corbusier, imagínense. Y decían esas discusiones de cuán más depurado el volumen son cuestiones de la élite. Este, este, esta, Estos prototipos de arquitectura neumática que estamos haciendo nosotros, decía Youngman, en el fondo no tienen una forma definida, ¿ya? No tienen una forma definida, son frágiles, son efímeros, pueden desinflarse y se puede guardar esa casa o puede inflarse de nuevo y puede aparecer. Imagínense, estos de acá eran los interiores eh, del grupo Utopía. Imagínense ahí, la cama era inflable, el velador era inflable, el closet era inflable, era bastante, como que, no sé, como que te iba a doler la cabeza de tanta cosa inflable que había, pero bueno, ellos lo pensaban de esa manera y era para mí una muy interesante, eh, una muy interesante propuesta. Eh, Flotabilidad, lo efímero y la movilidad versus la estabilidad, la invariabilidad y el arraigo de la arquitectura moderna. Eso es lo que le estaba explicando. Se oponían al arraigo, a la estabilidad y a la invariabilidad. Por otro lado estaban Constant, Nieuwenhuis, que era parte de un grupo que se llama la Internacional Situacionista, que partió, si no me equivoco, como en el año 58, ya y duró casi todos los 60 este grupo, y además este proyecto particular bien interesante que era de Constant, que se llamaba Nueva Babilonia, y se trataba, inspirado en el mundo de los gitanos que deambulan, y donde quiera estos gitanos se posan y empiezan a vivir. Crea como una especie de ciudad, Nueva Babilonia, en donde las personas no tenían nada suyo, no existía la propiedad privada, existía solamente la condición pública. Tú podías caminar todo el día y pilláis una casa vacía y te quedáis a dormir, ¿ya? Eh, y ahí podías estar, no sé, 2 días, y después, por estar aburrido, iba a seguir caminando, y así sucesivamente iba a estar disfrutando de la vida. ¿Por qué? Porque no iba a necesitar trabajar. ¿Por qué? Porque con toda la efervescencia de la tecnología, los avances del desarrollo tecnológico de ese tiempo, pensaban que el trabajo físico e incluso el intelectual lo iban a hacer las máquinas. Entonces, abajo por ejemplo, de, de estas como infraestructura habitacional, abajo iba a estar, en las patas finalmente, iba a haber un segmento donde iban a estar todas las máquinas trabajando, produciendo comida, generando servicios, generando productos, cosa que el ser humano podía estar arriba simplemente disfrutando del libre deambular, ¿ya? Los situacionistas creían que la ciudad tenía que tener situaciones, ¿ya? Como que eh, situaciones, a lo que se refiere es como situaciones que se vinculaban con alcanzar la felicidad, ¿ya? Como estar caminando y de repente pasa algo inesperado, ¿ya? No sé, cuando vais en la calle aparece, no sé, un mimo en la calle, ¿ya? O te abrigáis y te ponían en un lugar así como un resguardo. Entonces, habían miles de cosas que pasaban en esta ciudad y que solamente servían para que las personas ahí fueran felices, nomás, como que se afrontaran o se, se vincularan a situaciones extrañas e interesantes, libres, que podían ocurrir en la ciudad, y a partir de eso, según los situacionistas, tenían el poder de generar la felicidad en el ser humano, ¿ya? El libre de ambular finalmente, ¿ya? Y
y la cantidad de diversas situaciones que podían aparecer en este libre deambular con el cruce de otras personas que estaban en el mismo libre deambular. Influido por las culturas gitanas, el trabajo estaría automatizado, y claro, el mundo, los continentes, el mar, iba a ser solamente una sola red arquitectónica. Era como una ciudad realmente como para puro pasarla bien, ¿no? No había trabajo, era como un lugar soñado. Muy equivocado está Constance. Por otro lado estaban los metabolistas japoneses. Los japoneses siempre han participado de estos problemas de la arquitectura moderna. Igual habían gallos muy interesantes. Eh, Siempre tenían algo que decir, finalmente. Siempre tenían algo que decir y entre las vanguardias, todas estas vanguardias que, como recapitulando, surgieron en la década de los 60 de manera de todos estos cabros jóvenes que estaban descontentos con el mundo y empezaron a hacer una producción arquitectónica, gráfica, como nunca antes se había visto, un grupo de cabros jóvenes. Bueno, y en particular los metabolistas japoneses fueron de los pocos que lograron materializar sus ideas locas, ¿ya? Los metabolistas planteaban que la ciudad había crecido de una manera que no era orgánica, que no era natural, y ellos relevaban la condición de lo orgánico, lo natural, la sinuosidad, por ejemplo, de la naturaleza, o simplemente las metáforas de la naturaleza, tenían que estar obligatoriamente vinculadas al desarrollo de las ciudades. Por ejemplo, ellos decían que este proyecto de acá, que lamentablemente hace como un mes atrás salió que se iba a destruir, deberían declararlo patrimonio de la humanidad, ese edificio, eran las cápsulas de Nagakin, de Kurokawa, uno de los arquitectos de los integrantes de los metabolistas, y planteaban que las viviendas tenían que ser como unos árboles, ¿ya? Entonces, uno solamente daba el tronco, y este tronco tenía unos ganchitos, ¿ya? Y a medida que llegaba la gente y necesitaba vivir en ese lugar, como si fuera la rama de los árboles, aparecían estas cápsulas, ¿ya? Y estas cápsulas se iban colocando, se iban eh, agregando o desagregando de este árbol a medida que habían más personas o habían menos personas, ¿ya? Entonces esa condición también era una crítica a la modernidad, en el sentido de que al moderno tú le presentáis un problema arquitectónico. Ya tengo una casa en el campo, tengo 4 hijos, quiero un comedor, cocina y 3 baños. Y el arquitecto moderno, que bueno, hasta el día de hoy uno igual tiene algo de eso, como que diseña para solamente ese esquema, ¿ya? No se imagina nada, no se imagina que va a crecer la familia, que va a venir va a llegar a la casa a vivir otra persona, sino que uno diseña para eso, ¿no? ¿Ya? En el fondo es una forma de ver la arquitectura súper, ¿cómo se dice? Súper inflexible, ¿ya? Entonces, si ese es el encargo, yo lo soluciono y es una solución finalizada, ¿ya? Esa casa que está ahí es una casa que tiene fin. En cambio, los metabolistas planteaban que eventualmente un proyecto de arquitectura podía no tener fin, o sea, podía seguir creciendo, 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 podía seguir cambiando, gracias a su flexibilidad, de una manera ilimitada, ¿ya? Entonces, si el arquitecto moderno le tenía un fin a sus proyectos, los metabolistas japoneses decían, no tiene por qué tener fin la arquitectura, porque siempre van a haber cambios, y eso es algo que tuvieron mucho razón los japoneses. Si no, vean todas las ampliaciones que tienen todas nuestras casas, o que han visto en la casa de sus tíos, de abuelos, siempre hay ampliaciones, siempre las cosas se van agrandando, nunca hay un fin claro en la arquitectura. Entonces, los primeros que teorizaron sobre esa condición fueron los metabolistas japoneses. También está aquí la ciudad marina de Kikutake, que es esta, que eran nuevamente como estos grandes pilares con estas cápsulas. Y esta, la de Kenzo Tange, Kenzo Tange era como una especie de Le Corbusier japonés, que era como un plan para empezar a habitar la bahía de Tokio. Entonces nuevamente aparecían estos grandes ejes con estas capsulitas donde se iban a ir llenando a medida que aparecían más personas o necesitaban más servicios.
Lo interesante sí de esto es que particularmente pudieron construir varios edificios, a diferencia del resto de la vanguardia, que no construyeron nada, eran puros cabros que hablaban y dibujaban nomás, pero que no construían. En cambio, estos sí construyeron. Este es el proyecto más famoso, por eso lo muestro, con Naga King, la torre de Naga King. Bueno, y para ir finalizando con las vanguardias, estaba Arquisum. ¿Ya? Bueno, ojo que hay 30 vanguardias diferentes, sobre todo entre los italianos. Uy, hay muchas, pero yo puse como las más conocidas que, que, que mostraron una idea fuerza y para los alumnos particularmente de arquitectura les va a servir tener en mente estas imágenes de ideas extrañas que aparecieron en los 60 porque forman parte de la cultura arquitectónica que tienen que tener. Bueno, este era el Arquisum, era un grupo de italianos liderados por Andrea Branzi, y este proyecto se llama La ciudad sin paradas. ¿Ya? ¿Qué tenía que decir esta ciudad en crítica a lo moderno? Era que si es que lo plantean así, si a los modernos les gusta tanto estos volúmenes rectos, ¿ya? Bien simples, ¿ya? Si hipertrofiamos esa idea de los modernos, probablemente van a aparecer ciudades enteras con esa forma, ¿ya? Esa era como la crítica, ya como que la arquitectura no podía ser simplemente algo tan simple, ¿ya? Porque se corría el riesgo de que esta idea alcanzara niveles eh, no esperados y podrían eventualmente una ciudad entera hacerse bajo esa lógica, y miren lo terrible que sería si seguimos con esa lógica de los modernos. Imagínate esos interiores donde no dejan de ser interesantes, no dejan de ser atractivos. Yo los miro así como igual interesante, como que lo podría ocupar para algún proyecto, pero en el fondo lo que querían hacer ellos era una crítica. Imagínate este interior, no hay ventanas y deambuláis infinitamente por acá, kilómetros y kilómetros, cachen entre acá y acá harán unos 15 kilómetros de ciudad, imagínense, ir caminando sin ninguna vez ver el exterior. Es interesante porque ahí juega como que el interior de ese lugar también es un exterior, también hay como unas formas naturales, aparecían bosques adentro, pero finalmente era como un gran interior. Entonces era como, ya, si les gusta tanto estas formas tan básicas, hagamos una ciudad así. Si les gustan tanto estas infraestructuras masivas, los modernos, como los supermercados, como las industrias, como los malls, como que en ese tiempo se estaban estableciendo, como los aeropuertos, ya, pues entonces probablemente en 40 años más así van a ser las ciudades. ¿Quieren eso? Yo creo que no. Eso, así, de esa manera plantea Andrea Branzi el problema. No de una manera tan conflictiva, pero sí lo planteaba. Y lo que más preocupaba era que en el fondo aquí, con una ciudad así, aquí las decisiones de arquitectura desaparecían. O sea, se disolvía la arquitectura. Ya no era necesario un arquitecto cuando había una infraestructura de ese nivel. Esa era como otra idea muy fuerte. Bueno, todo esto, las vanguardias terminaron trágicamente, bueno, no trágicamente, pero esa idea de cabros jóvenes viendo la tecnología, de dónde puedo ocupar esta tecnología que se está produciendo, cómo pueden ser las ciudades, no hay límites en el mundo, llegaron a la luna, el humano llegó a la luna, o sea, se puede hacer todo acá, hay que pensar nomás, cómo pueden ser esas cuestiones. Todo eso se acaba drásticamente en la primera crisis del petróleo, cuando en el fondo el mercado le dijo al mundo, hey, no, paren, la plata no es infinita, no va a haber un progreso infinito, así que relájense, ya no es tan como, no hay una condición de lo ilimitado, ¿ya? Entonces, ahí ya las ciudades que caminaban ya dijeron, ya esta cuestión no se va a poder hacer imposible, o sea, el estrecho margen donde estaban estos arquitectos pensando cómo podían ver, estos arquitectos de las vanguardias de los 60 pensando cómo podían ser las ciudades en el futuro, eh, se disolvió, porque ya no, ese pensamiento de lo infinito y lo ilimitado ya se había
tomado su fin al momento de establecerse la primera crisis del petróleo, donde volvieron a llegar a un momento en que tenían que estar ahorrando, que tenían que estar guardándose, ¿me entiendes? Como que los papás de estos cabros, vanguardistas, arquitectos, al final tenían razón, po. Como que la fiesta se acabó el 73, ¿no? Más o menos esa es la lección. Aún así, entender todas estas vanguardias como futuros utópicos es un ejercicio que siempre es positivo. Siempre hay que estar pensando en cómo tiene que ser la ciudad a 50 años más, o cómo tiene que ser mi propia disciplina, o cómo se va a ir transformando. La utopía es algo que no se tiene por qué perder, no tendría sentido perderlo, ¿ya? Si bien en los años 60 fue una particularidad, porque en el fondo estaba toda la plataforma para que surgieran estas vanguardias, estos grupos utópicos, vanguardistas, y claro, y nuevamente particularmente se le puso un párele con la primera crisis del petróleo. Aún así nos dejó una lección de lo relevante que es estar pensando y repensando cómo tiene que ser el futuro. Imagínense la infinita producción arquitectónica que se hizo en ese momento, solamente gráfica, bueno, excepto por los metabilistas japoneses que construyeron, pero predominantemente gráfica. Hay mucha arquitectura de ahora que está influenciada por muchos de los proyectos que se hicieron en las vanguardias de los 60. Proyectos que no se construyeron, pero sí tenían ideas muy interesantes. Imagínense ciudades que se mueven, imagínense ciudades con muros de aire, no sé, como ciudades como edificios que pueden ir agregándose partes. Son puras cosas que al final los arquitectos en la actualidad usan de vez en cuando. Ojalá la usaran siempre. Los buenos arquitectos tienen clarísima qué fueron las vanguardias de los años 60 y de ahí van sacando sus insumos para ir operando en este mundo tan difícil, donde es tan difícil de operar para la arquitectura. Bueno, paralelo a todo esto, este rollo de las vanguardias, estaban en complejidad, estaba Robert Venturi intentando armar lo que se iba como a cómo se iba a definir la arquitectura postmoderna. Eso es lo que está haciendo. Entonces lanza un libro bastante interesante que es Complejidad y contradicción en la arquitectura, y tiene una premisa súper interesante, súper radical, que es eh, integrar la compleja inclusión de aspectos y parámetros en la arquitectura en vez de la fácil mirada de la exclusión. Él pensaba que los arquitectos modernos lo que más hacían era de todos los parámetros, de toda la complejidad que existe para operar en la arquitectura, sí, dinero, cultura, medio ambiente, tecnología, todas esas cuestiones, los arquitectos modernos excluían todas esas cosas y decían, no, esto tiene que ser funcional, tiene que ser puro, y listo, y solucionar el problema. En cambio, Venturi, con este libro, puso de manifiesto que la arquitectura no puede operar solamente con esa par de cosas, con la función, con la forma pura y no sé qué más, sino que, o sea, hay una cultura, hay un lugar, está el problema medioambiental, está el problema del dinero, están las tecnologías propias de ese lugar, está la tecnología en general que se puede aplicar en la arquitectura. O sea, hay miles de parámetros más que uno puede ocupar a la hora de operar. Entonces, no podemos hacer, como él decía, la fácil mirada de la exclusión de parámetros para hacer arquitectura, sino lo que tenemos que hacer es la compleja inclusión de aspectos y parámetros, ¿ya? Tenemos que abrazar, tenemos que querer esos parámetros que aparecen y que nos vemos obligados a integrar a nuestro proyecto de arquitectura. Entonces él tenía una frase en su libro que era muy decidora, que es de Heckscher. Dice, el paso de una visión de la vida esencialmente simple y ordenada a una visión de la vida compleja e irónica es lo que cada individuo experimenta al llegar a su madurez. ¿Ya? Bueno, entonces está la casa Venturi, de Robert Venturi, que fue una casa que le hizo para su mamá. Oye, a todo esto, ¿alguna duda, chicos? Omití el descanso de 15 minutos para terminar antes, para terminar a las 5 o 4:50 por si acaso. Ojalá.
Ojalá no le haya molestado a nadie. Ya, sin dudas. Muy bien. Entonces, Venturi dijo, ya voy a hacer una casa, pero no me voy a regir gracias Laura, gracias Fiorella, no me voy a regir por estos preceptos de la funcionalidad y todas esas cuestiones. Lo que voy a hacer es imaginarme cómo un niño se imagina una casa. Entonces, cuando un niño se imagina una casa, hace esto. ¿Han visto la casa de un niño? Es como así, así, una ventana así con dos líneas y la casa. Y la puerta, perdón. Sí. Ah, y la chimenea. Eso. Entonces, esa imagen universal como que tienen los niños, él trató de hacerla en su casa, ¿ya? Entonces, si tú veis la casa de este gallo, que fue el croquis que él hizo al principio, es más o menos lo mismo, ¿ya? La ventana, ¿ya? En la chimenea, y esto no obedece nada de la funcionalidad, de que la forma sigue la función, de lo empírico, sino que obedece a una imagen que tienen los niños, ¿no? ¿Cachai? O que tenía particularmente Venturi cuando era niño. Eh, ¿Cuál creen ustedes que es un elemento importante que diferencia la Ville Savoie o la arquitectura moderna, blanca, geométrica, empírica, con esta casa que está acá? ¿Ya? ¿Quién me dice la primera cuestión más obvia? ¿Ya? ¿Qué hay en esta casa que jamás lo hubieran hecho los modernos, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre? Que esté a nivel de suelo. Ya, esa, muy bien, Josué. La cubierta, profe, no es recta. Ya, ¿por qué? Cristóbal, ahí está la clave. Espera, Josué, ¿por qué la cubierta? Que la cubierta de la Ville Savoie era como recta y tenía la quinta fachada y esta es Exactamente, exactamente. como con las aguas. Claro, las aguas hablan de que es un lugar lluvioso y necesitan hacer un buen desagüe de agua, de agua lluvia. Entonces, esta arquitectura reconoce el lugar, ¿ya? A diferencia de los techos rectos que podían poner en cualquier parte del mundo según los modernos, ¿ya? Eh, y que, era, que no tenía nada que ver con las condiciones climáticas del lugar, sino que se podía poner en cualquier lado. En cambio, en este caso, la casa tiene que ver con opera con una variable que es el clima, porque era un clima muy lluvioso lo que pasaba en el lugar donde estaba emplazada esa casa, entonces la casa tenía que tener aguas para responderle de alguna manera a la lluvia. Entonces eso, muy bien Cristóbal Gallardo. Esa era como una de las más importantes. ¿Hay otra? Bueno, Cristóbal Gallardo. La chimenea, bueno, la simetría, claro. A diferencia de la arquitectura moderna, que dejó atrás todo lo que es la, la simetría y los propia de la arquitectura historicista, aquí de alguna manera la recupera, o sea, esta distancia de aquí hasta acá. Muy bien, Beatriz. Chucha. Oh, apreté un botón. Ya. Esta distancia de ahí con esta distancia acá es la misma, ¿ya? La entrada está exactamente en el centro, ¿ya? O sea, hay una propuesta de simetría general. Si uno lo ve claro, hay una ventana cuadrada acá, hay una ventana recta panorámica acá, pero aún así el esquema general tiene que ver con la simetría, algo que los arquitectos modernos habían desechado completamente. Tiene una especie de ornamento, ya, interesante. ¿Cuál es, según tú, esa especie de ornamento, Juan Ignacio? Profe, esa curva que tiene ahí en la fachada, Exactamente. esa misma. Es un ornamentito que era como para marcar la fachada, ¿cachai? Y Sí, eso. sí, pues, y eso es un ornamento, pues, y eso es algo que... Profe, el otro punto sería como la fachada continua esta, como las cuatro fachadas, que aquí en esta no se ven, como que en la planta se ve como que la de la derecha es como bien residual, o sea, no residual, como que no da una vista. Ah, mira, sé que no se me ha ocurrido, ¿ah? Pero igual me hace sentido, claro, porque hay la predominancia de una fachada versus el objeto moderno que se podía mirar como por todos lados, ¿de eso? Sí, de eso. Sí, sí, me hace mucho sentido. No lo he leído nunca, ¿ah? Pero claro, tienen un rollo con entender el volumen como
como un volumen como desde arriba finalmente. Y esta casa tiene simplemente como la fachada. Igual obviamente la casa se conoce por varios ángulos, pero tiene esa virtud, o sea, tiene esa búsqueda de cuál es la imagen de frente que tiene que desarrollar la fachada. Ya, muy bien, chicos. Por primera vez pillaron todo de un paraguaso. Cristóbal Gallardo. Pero tengo que anotar otro nombre, espérenme. Juan Ignacio. Juan Ignacio ya te anoté. Beatriz. Ya. Entonces, y por otro lado, miren en la planta, miren esta escalera. ¿Quién podría decir en su sano juicio que es una escalera cómoda? Imagínense ir subiendo acá, te enfrentáis como una muralla y tenéis que doblar acá por un camino como de 50 centímetros, es una estupidez. Pero no, pues para Venturi, como para él la forma, así la función, chao con eso, es lo que quería crear acá, en este sector de acá, era un lugar de estar, ¿ya? En ese lugar de acá está justo este ventanal, ¿ya? Entonces, ese ventanal irrigaba de iluminación de una manera muy acogedora a ese lugar, entonces ahí en la actualidad en esa casa tienen cuadros, un lugar donde te podéis sentar, tenía una buena altura, hay una baranda para mirar hacia allá, entonces es un lugar rico para estar, ¿cachai? Que no tiene que ver tanto con que sea una escalera funcional, sino más bien con una escalera como un lugar intermedio, como para estar ahí mirando, conversando, sabiando desde arriba, y con sobre todo una buena iluminación, ¿ya? Entonces esas son como las características principales de esta casa. Y bueno, y por último, también uno podría decir, ya, si tiene estas dos aguas, en el fondo está siendo funcional a un clima, ¿ya? Entonces uno le podría decir, oye, pero Venturi, ¿y no que a ti no te gustaban las cuestiones funcionales porque lo funcional era de los modernos? Y Venturi me podría decir, no, pero es que ojo, yo no hice el agua completa, ¿ya? Cuando estaba llegando en el punto más crítico del agua, yo la corté. Entonces, estas aguas no siguen no siguen la función, ¿ya? Es una muestra que está en un lugar lluvioso, está en un lugar como están hablando del clima, pero yo no estoy siendo funcional, porque si fuera funcional tendría que llegar hasta arriba para que el agua que llegue arriba completamente se fuera para los lados, pero deja un hueco súper poco funcional, pero que abre la fachada para que le entrara luz en un lugar que era el lugar donde él quería que le entrara la luz. ¿Entiendes? Bueno, y otra cosa era que ocupó un color. Ese color obviamente es por el fondo verde, entonces nuevamente hablaba del contexto, hablaba sobre como que el edificio como que se camufla con el contexto, algo así, o tiene una relación con el contexto que es ese verde, ¿ya? Entonces los arquitectos modernos solamente ocupaban colores blancos, Venturi ocupa colores en su arquitectura, y en la mayoría de sus obras también va a estar el color presente. Voy a bajar el volumen al Zoom. ¿Valentina? ¿Tiene una duda? ¿Valentina Enríquez? Tenía actividad, disculpa. Entonces, claro, ya. Por otro lado, tiene otro libro interesante, Robert Venturi, que se trata se llama Aprendiendo de Las Vegas. Lo hace con Dennis Scott Brown, que era su esposa. Bueno, todo lo hace con su esposa, pero como siempre, solamente se habla de él. Siempre se habla como del hombre en el mundo. Y en Aprendiendo de Las Vegas, fueron particularmente una vez a Las Vegas y se dieron cuenta que ahí estaba pasando algo bien extraño, ¿ya? El edificio la arquitectura en sí misma se empezó como a comercializar, se empezó como a desvirtuar, se empezó como a degenerar la arquitectura, ¿ya? Al final, lo que descubrieron, como más o menos resumiendo, ya que me quedan como 30 minutos nomás, empezaron a definir que en ese momento, en esa ciudad particular, más importante era el letrero, ¿ya?, que la arquitectura del interior. Él decía, el letrero es más importante que la arquitectura. Esto se refleja en el presupuesto del propietario. El rótulo, que es el letrero, en primer plano, es un grosero alarde. El edificio, en segundo plano, una modesta necesidad, ¿ya?
O sea, era una necesidad que ojalá alguien pudiera desprenderse de la necesidad del edificio, pero tenía que estar el edificio para que funcionara el programa. Entonces, si ustedes ven acá, acá está el edificio, que es una caja de zapatos, que a veces muchas de estas cajas no tienen ni ventanas. Imagínense los casinos que están en Texas, no necesitan tener ventanas porque cuando tú me tienes una ventana en un casino, hagan la memoria si es que alguna vez entraron al casino de Valdivia, ojalá que no. No hay ventanas hacia el exterior porque no hay ventanas hacia el exterior porque si es que los clientes que están dentro empiezan a ver el exterior, empiezan a calcular más o menos qué hora es del día, de una manera inconsciente. Entonces los que crearon el casino no quieren que estas personas, los usuarios, sepan en qué momento del día están, para que estén inmersos en el juego, jugando. Si le ponía una ventana, van a empezar, oye, son las 8 de la tarde, ya está anocheciendo, ya me voy para la casa. En cambio, si le priváis de ventanas, no van a saber nunca y van a seguir gastando plata. Entonces, muchos de los casinos, ese programa arquitectónico particular, no necesita ventanas. Entonces, como aquí ven, esta caja de zapatos, realmente podía ser una caja de zapatos sin ninguna ventana, que era la mayoría de los casinos que están en Texas, y donde tenían que poner el amor, donde tenían que poner la plata, era en la fachada. ¿Ya? Entonces ahí está ven toda esta amalgama de letreros y fachadas de edificios, y al final eso era como lo más arquitectónico que había, era el letrero, imagínense. Entonces como que por lo demás habían letreros que eran como letreros como con un fondo griego, letreros de playa, letreros con miles de símbolos, y empezaron a entender que el símbolo es algo que era como propio del ser humano, entonces era algo que había que relevar finalmente, ¿ya? Entonces la arquitectura moderna como que releva los símbolos, releva los colores, releva la historia, releva todas esas cuestiones que los modernos habían rezagado. La arquitectura moderna, o sea, postmoderna, como que todo lo que habían rezagado los modernos, los postmodernos lo retoman. No estoy diciendo que esta era como arquitectura postmoderna, esos son letreros nomás, sino que ir a Texas y observar esta situación le ayudó para entender más o menos cómo teorizar, de qué manera se tenía que empezar a entender nuevamente la arquitectura en un periodo nuevo que era la postmodernidad. Las Vegas la entendían también como otro punto súper importante, que Las Vegas era como una escenografía del consumo, de las comunicaciones y la economía. Como la arquitectura empezó a prestarse como empezó a prestarse para el mercado, ya no era un problema teórico de la arquitectura, de cómo tenía que ser, si es que tenía que ser de esta forma o de esta otra, sino que era más bien cómo el cliente quería que fuera la arquitectura. La primera es que se pone así como, el cliente quiere que sea así que tiene que ser así, en este momento como la arquitectura postmoderna en los años 60. ¿Ya? Ahí como que empezó un problema grande que persiste hasta el día de hoy. De ahí que nos mandan como quieren a nosotros los arquitectos, lamentablemente, a no ser que sea choro. Ya. Otra cosa importante, en la misma línea de lo anterior, es que la arquitectura, como les decía, se mezcla con la globalización, con el capitalismo, con el mass media y la informática. ¿Ya? La arquitectura, las grandes empresas, las grandes firmas la empiezan a tomar como una forma de posicionarse en el mercado. ¿Ya? Si es que estaba en el mejor lugar de la ciudad y tu empresa iba a valer más, y si era una arquitectura más bacán todavía, más loca, más alta, mejor iba a ser una muestra de poder tanto político como social como económico. Entonces esto caló tan hondo que hasta el programa arquitectónico como el museo, hasta los programas arquitectónicos más ¿cómo decirlo? Más mesurados, más alejados de lo que es el mercado, como podría ser un museo, hasta los museos se vieron involucrados en este problema. Así es como nace, por ejemplo, la pirámide del Louvre, que no tiene nada que ver con el edificio al lado, pero es una pirámide que, estando adentro, te produce una cuestión como para sacarte fotos. Es súper interesante. Y es súper como llamativo, ¿ya?
pero en el fondo lo que lo crearon ahí es de Pei, de un japonés, creo, chino-japonés, no me acuerdo si es chino o japonés. Se lo enviaron para que poner una pirámide o de lo que sea, alguna forma rara le pidieron, para que atrajera más público, para que llegara para sacarse fotos, como un atractivo turístico, y pudiera, mientras más turistas llegaban, más dinamizar la economía en ese lugar. Entonces empezaron a ocupar al arquitecto como seres que podían hacer dinamizar la economía, ¿ya? Más que gente o intelectuales que pudieran pensar cómo tenía que ser realmente la arquitectura, ¿ya? Entonces la arquitectura empieza a ser parte de la imagen de la empresa, la marca, del poder económico. El museo deja la idea única de ser el reservorio cultural y muta hacia un programa que estimula el entretenimiento, turismo y en consecuencia dinamiza la economía. El museo como producto, ¿ya? Y Las Vegas, como decía antes, como una gran escenografía del consumo. Bueno, y aquí empiezan a ver... Hoy, ya poquito tiempo. Aquí empiezan voy a mostrar los estilos de la posmodernidad, pero ya así como más que se establecieron. Imagínense el edificio al lado, parece como un pilar griego. Estas son las estrías como de los pilares griegos, si ustedes han visto un pilar griego, esas líneas verticales que tienen los pilares, estos adornos, estas cosas raras que no sé para qué sirven. Entonces la arquitectura se llenó de cosas extrañas, símbolos y cuestiones que de alguna manera como le daban la bienvenida como a la voluntad creativa del ser humano, ¿ya? Se alejaron de lo aburrido que de alguna manera era la modernidad y esa funcionalidad limitante, y se abrieron a todo esto colores, ¿ya? Formas, estilos, empezaron a haber hibridaciones de estilo como gótico, neogótico, clasicista, ¿cachai? No sé, una cuestión así súper, súper rara. Esta plaza uno podría pensar que la hicieron en el Renacimiento, pero esta es una plaza que se hizo en 1978, es de Charles Moore, y quería como para que llegaran, se hiciera una plaza llamativa para que llegara gente a comprar cuestiones ahí. Le hizo de una forma particular y lo consiguió, pues la gente igual va ahí, se saca fotos, y va, pero en realidad es como un falso histórico, pues como una mentira. No hay mucho esfuerzo intelectual en hacer una copia histórica que no tiene mucho asidero, pero funciona económicamente. ¿Sí? Esas son las dos cuestiones. Una cuestión es una arquitectura que es intelectual, tiene interés disciplinar, tiene este rollo con la funcionalidad, y la otra es como una arquitectura que finalmente estimula el mercado, ayuda a dinamizar la economía, que también es algo bueno, obviamente algo bueno, pero se empiezan a aparecer estas máscaras que uno no entiende así como, ¿para qué hacen esa cuestión tan burda? Como una plaza del Renacimiento. Hay cosas que uno no entiende, pero ahí cada uno tiene que ponerse qué es lo dónde le acomoda más estar, en qué opinión estar. Si es que te acomoda más estar en pensar que efectivamente si se dinamiza la economía, hay más inversión, hay más pega, hay más... las personas tienen más posibilidades finalmente. Esa es una opción. Y la otra es hacer como ya el tema de como que sea algo como alejado del mercado, que es la arquitectura moderna, más blanca, más aburrida, más funcional, más económica, pero sí tiene, creo yo, tiene como ese interés disciplinar propio de la arquitectura, como que hay investigación ahí, ¿cachai? Como que como una puede tener potencial de tener investigación y la otra no, creo yo. Bueno, siguiente. Ahí cada uno tiene que ver con qué se queda. Bueno, otro edificio donde queda como la ensalada, se observa de buena manera la ensalada, es como de formas, en el edificio Poultry de Stirling, que es a la izquierda, imagínense, círculo, diagonales, cilindro, o parece como un barco, no sé qué cuestiones, al medio hay como un hoyo. Es como una infinidad de formas que se pueden ocupar. Y a la derecha está un caso bien particular, que es las Torres Keough de Philip Johnson, y que el cliente les dijo que hicieran como una especie que eran dos esquinas enfrentadas al edificio, y que quería el cliente, que era un empresario, quería generar como un portal, para que se entienda como el portal de la ciudad,
o más allá del portal de Europa en Madrid, y los edificios se ladean haciendo un esfuerzo estructural inmenso con un gasto de plata mucho más grande, pero logran hacer esta cuestión como posicionar a la empresa como en la ciudad, tener, tener como un reconocimiento tanto urbano, donde está posicionado, y como de impresión, como las personas que pasan al lado y dicen, oye, esta cuestión se me va a caer, como algo respetable finalmente. Como que se posicionó esa empresa a través de estos dos edificios que hablan como del portal de la ciudad y que hacen un esfuerzo estructural gigante eh, por un interés de posicionar a la empresa en el circuito económico y de poder político finalmente. Bueno, y los estilos de la posmodernidad son como 5 más o menos. El primero, el high-tech, que es como básicamente poner una expresión industrial en la fachada del edificio. Esto es posmodernidad pura, ¿ya? El más famoso, un clásico, el de la izquierda, el edificio Lloyd de Richard Rogers, en 1978, donde se ponen como los ductos de aire en la fachada, mostrando así que eso también puede ser un elemento estético, un ducto industrial, ¿ya? Nuestro edificio de arquitectura en Isla Teja, para los que no lo conocen, vayan a conocerlo de las otras carreras, como medio high-tech, vidrio, acero, y la fachada vidrio y acero. Entonces, tiene algo por ahí de high-tech. Bueno, hay otro ejemplo de high-tech como este, como es uno de mis edificios favoritos, tengo que decirlo, el edificio Pompidou de Rogers y Renzo Piano, que es en Francia, en el centro de París, y ahí es bien interesante porque hacen que los ductos de agua sean azules, los ductos verdes sean de gas, los ductos amarillos sean de electricidad, y todo eso va creando un lenguaje de la fachada a través de las especialidades, lo cual me pareció pero súper interesante. Una idea que hasta el día de hoy me sigue pareciendo súper atractiva. Es un edificio súper importante para la posmodernidad, como que es es un buen ejemplo de posmodernidad, no es un mal ejemplo de posmodernidad. Se tomaron decisiones correctas, por lo demás, el edificio cuando se hizo, fue un concurso que se lo ganaron este par de arquitectos, y dejaron esta plaza donde pasan muchas cosas, todo el día están haciendo actos, la gente está ahí sentada comiendo, están bailando, son muy interesantes. Si la electricidad, el agua, el gas eran partículas que avanzaban en un ducto, también los seres humanos nos toman como partículas que avanzamos en este ducto de aquí al frente. Y es el elemento de mayor expresión en la fachada, porque en el fondo las partículas son los seres humanos que tú los vais viendo como si fuera una partícula de electricidad. Y las circulaciones tienen el color rojo, ¿ya? Aquí no se ve que tiene el color rojo, pero debajo hay una viga que es de color rojo. Los ascensores también son rojos. Todo lo que es circulación de humanos es circulación roja. Un muy buen edificio de arquitectura posmoderna. Bueno, después del high-tech está otro estilo que se llama el deconstructivismo, que trata básicamente como de la deconstrucción de la forma, o derechamente la destrucción de la forma. En el fondo se elimina esa condición moderna del diseño en un plano cartesiano, en una grilla, ¿sí? Una grilla, un cuadriculado donde uno se ponía a diseñar con ángulos rectos, y aquí queda como ya la ensalada, y el arquitecto diseña lo que diseña el espacio de una manera más orgánica y más sinuosa, obviamente es mucho más caro, pero lo que hace particularmente Frank Gehry es que donde hace museos esa ciudad en general llega más turismo, inmediatamente, ¿ya? Ese gallo tiene un poder increíble en ese sentido, porque todos sus museos tienen mucha concurrencia de público, lo que hace dinamizar la economía. Entonces a este gallo lo llaman cuando hay ciudades muy demacradas que no tienen nada de turismo, le ponen uno de estos museos de Frank Gehry y se renueva. Ahí yo creo que es un buen ejemplo de cómo el mercado reacciona de una manera positiva. Lo que sí, igual, claro, Frank Gehry puede tener un interés como disciplinar en sus formas y cuestiones, pero siguen siendo demasiado complejas. En cuanto yo creo que todavía, yo digo, ¿cuánta plata se habrán gastado en hacer una cosa de ese estilo? Pero bueno, mientras
si tienen la plata, está bien, y si quieren renovar una ciudad también. Esta, la casa de la derecha, es la casa danzante que fue para dos clientes que eran bailarines. Y la hizo Frangeri, obviamente y no recién turistas, porque es una casa, pero tiene esta misma plástica. Los deconstructivistas se organizaron en una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, y ahí como que le pusieron el nombre de constructivista porque eran puros arquitectos que, que hacían estas formas no cartesianas, esta forma bastante orgánica, sinuosa, también como la arquitecta que falleció el 2016, turca o india, no me acuerdo muy bien, Hadid, de Zaha Hadid Arquitectos, donde nuevamente hacen formas súper complejas, muy orgánicas, son edificios difíciles de entender, pero son súper atractivos para el común de los mortales. La idea de fragmentación, la ruptura del entendimiento inmediato y la geometría neoeuclidiana transforman el punto de perspectiva que antes era claro, rompiendo el enfoque principal. Lo euclidiano eran estas geometrías como básicas, como los sólidos platónicos, rectángulos, cilindros, sino que aquí más bien como que empiezan a experimentar, hay cilindros que se hacen con dos curvas, ¿cachai? O dos radios, entonces empiezan a complejizarse porque sí nomás, pero generan plásticas súper interesantes que, como le digo, son bastante concurridos. Por último está el diseño paramétrico, que es una forma de hacer arquitectura contemporánea donde tú pones un software en computador donde empiezas a poner todos los parámetros. Por ejemplo, en este caso acá pusieron ya, necesito una estructura para la sombra, primer punto. Tiene que tener 3 patas, segundo punto. En las tardes tiene que haber sombra en tal parte, tercer punto. En las mañanas tiene que haber sombra en tal parte, tiene que tener este tipo de forma, no quiero que hayan ángulos rectos. Empezáis a llenar, y un programa te tira como las posibilidades de la forma que se pueden hacer. Te tira, no sé, 30 formas diferentes para un problema que tú lo decidiste como sumando parámetros en esa ecuación algorítmica, ¿entiendes? O en el caso acá, bueno, este es el Parasol de Sevilla, y el caso acá de un master plan en Estambul de Schumacher, donde en el fondo pone, ya quiero que este master plan tenga una zona céntrica, muy densa, quiero que haya una vía principal, quiero que haya un parque, quiero que existan 2 tipos de manzanas, una con patios en el centro, otras manzanas llenas, y quiero que hayan centros satélites que estén en los costados de este centro, del centro de este master plan, y ahí el programa te tira una forma posible para solucionar todos esos parámetros que tú pusiste y vincularlos a una forma arquitectónica. En el fondo como que se termina el pensamiento arquitectónico en ese caso, porque esa articulación la hace una inteligencia artificial, ¿ya? A través de estos algoritmos. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde queda el arquitecto entonces? Probablemente para allá vayamos. Ojalá ese no sea el triste futuro de la arquitectura, pero todavía hay muchas cosas que una inteligencia artificial no puede controlar, creo yo. Entonces hay algo de resguardo. Sigue siendo una forma de hacer arquitectura súper interesante, sobre todo cuando hacen proyectos más vinculados a proyectos habitacionales, sino que como a estructuras de espacios públicos, como los que hay al frente de nuestra escuela de arquitectura para los chicos de arquitectura. Esas estructuras que están en el pasto, de madera, que son bien repetitivas, eso lo hicieron con un programa paramétrico y son súper interesantes. Hacen de los espacios públicos espacios más activos, con más uso, y son formas que son súper atractivas. Así que es otra forma interesante de hacer arquitectura, pero cuando se ponen a hacer una casa paramétrica o una casa con master plan, yo preferiría que un arquitecto lo haga con el esfuerzo mental, donde creo que van a haber muchas más variables que un computador no puede tomar. Pero es mi deber informarles que ese es el panorama actual.
Y ese es el plano de cómo es la arquitectura contemporánea, como en lo que estamos ahora, en el fondo, en el año del 2019, si no me equivoco. A ver, 2017, perdón. Y donde muestran todas las oficinas más o menos jóvenes que hay y en qué están. Esto es después, lo hicieron después del 2008, de la crisis económica subprime. El mundo de la arquitectura cambia, ¿ya? Y si antes se valoraban estos como los Star Architect, que hacían cosas muy raras, muy plásticas complejas, ¿ya? Muy como deconstructivistas, eso era lo último que se estaba valorando. Ahora, después del 2008, con esa crisis económica que puso en juego los problemas que existen en el mercado, como es la especulación financiera, y como en el fondo pusieron, al igual que en el año 73 con la crisis del petróleo, pusieron como un paralelo a lo que se estaba haciendo. Ahora igual eso funcionó como un paralelo. De ahí como que la gente, empezaron a surgir parámetros que son obligatorios para los arquitectos, como es preocuparse de la economía, ¿ya? Eso, ya no hay plata infinita como se creía en los 2000 también. Bueno, nunca se ha creído eso, pero sí había como ese ímpetu de hacer el edificio más grande, más loco, de vidrio y con formas más raras. Eso era el mejor, ¿ya? Ahora cambió eso, ahora se mesuraron después del 2008, y ahora uno se tiene que preocupar obligatoriamente del medio ambiente, de la cultura, del lugar, y todas estas prácticas redundan en eso a su propio modo. Todas estas prácticas arquitectónicas, me refiero, como por ejemplo los tecnocritical, que son los paramétricos, que les nombré recién, los populistas, que son como los arquitectos que todavía creen que la forma arquitectónica es lo más decidor de un proyecto. Los historicistas, que son los que piensan a la hora de enfrentar un proyecto, piensan en una variable histórica que se había estado desarrollando en algún momento y que no ha tenido solución. En el fondo los historicistas la pescan ese estudio que se está haciendo y siguen operando en base a un problema como disciplinar propio de la arquitectura, pero histórico. No sé, la reformulación de la planta libre, por ejemplo. Es un problema disciplinar propio arquitectónico. Entonces se dedican como a incursionar en eso. Los materiales fundamentalistas hay un par de chilenos acá para que sepan, los chilenos están bien posicionados después de los 90, o sea, desde los 90 se posicionan muy bien en lo que es el mercado arquitectónico a nivel nacional, o sea, a nivel internacional. No por nada tenemos un premio Nobel de arquitectura que es Alejandro Aravena con Elemental, que no sé dónde se me perdió Elemental, acá está Elemental, que es medio populista este gallo, que es medio activista. Activistas son los que están metidos como en el rollo de ayudar a la gente de bajos estratos sociales o de grupos alejados de pueblos satélites a las ciudades grandes, con medios estructurales, como en medio de la escasez en el fondo. Ahí está Elemental, que es de Alejandro Aravena. Hay otro chileno que es Smiljan Radic, que yo creo que en algún momento también va a tener un premio Nobel, que es un material fundamentalista que tiene que ver como que estos gallos le dan como es la poética del material, como la madera, el carpintero, estar en el taller con la luz que te llega trabajando, el ebanista con la piedra, como esa poética material, como de experimentación más material que formal, estructural también. Bueno, los activistas, yo lo expliqué, son como los que están vinculados a solucionar el problema como a gente que está en los pueblos, con poca plata, con pocos recursos. Los de arriba son los que están en las metrópolis operando.